están ustedes? Nuevamente estamos desde nuestros hogares llevándoles la información a diferentes partes del mundo a través de las plataformas digitales. Qué sumados para esta transmisión acá. En el cantón Lago Agrio, desde la provincia de Sucumbíos, llegamos, decíamos, al mundo. Gracias a los medios de comunicación convencionales también que están enlazados para llevar esa información. Llueve acá en Lago Agrio, ha sido una mañana lluviosa, el mundo se entere que esta región amazónica tiene este clima. También comunicarles que para el día de mañana las clases sociales han invitado a una manifestación, a una marcha en rechazo a todas las aplicaciones que se ha dado por el gobierno con las diferentes. Están convocando a las clases sociales para una marcha. Emergencia sanitaria. Y de esto también con miras a unas futuras elecciones que tiene el país. Bien es cierto que la emergencia sanitaria no tiene que guardar esta democracia que está empezando a mover sus fichas en el ámbito nacional, en el ámbito local, acá en el cantón también. Y dentro de esto, las propuestas que han habido, vamos a dialogar hoy con Franco Fernández, directivo Y Si Te Pasa a Ti. Franco, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Fabián, y un saludo cordial a la audiencia en toda la región amazónica que nos mira y nos escucha por los distintos medios físicos y digitales. Decíamos que la palestra política se está moviendo ya ha empezado a moverse en el ámbito de las candidaturas que tienen a presidente de la República y también asambleístas. De estos temas políticos que tienen que integrar este padrón electoral. Uno de ellos ha sido la propuesta ciudadana, y ustedes hoy van a explicar el colectivo Y Si Te Pasa a Ti. Es sobre la consulta, una consulta que pide la reforma a la Constitución. ¿Estamos bien con esto? ¿Qué es lo que quiere a la Constitución y con esta consulta propuesta? Gracias nuevamente, Fabián, por el espacio también. La consulta es una consulta de iniciativa ciudadana que se viene trabajando hace más de un año y que efectivamente plantea la modificación de los entes en los distintos espacios de poder tengan la responsabilidad de cumplir con lo que se pide desde la ciudadanía y que no pueda esto ser modificado por otras leyes o por la Asamblea Nacional o por el Ejecutivo de ninguna manera, sino que está dictado por el pueblo y que es aprobado por el pueblo en consulta popular, enmarque ya como una ley que tenga que directamente ser ejecutada y no pueda ser ni interpretada ni modificada por los asambleístas, por ejemplo. Entonces, a eso es a lo que nos vemos abocados en este momento con el apoyo que estamos brindando hacia los temas propuestos en la consulta popular ciudadana. Franco, entre todo esto, siempre vemos que queremos un país mejor. Todos los ciudadanos, quienes son los actores políticos, estamos en busca de eso, ver un país mejor. Plagado esta administración que está pasando y se dice que desde anterior se dice que ha habido mucha corrupción en este país. Plantear una consulta en esta época, impulsado por la ciudadanía y todo, es conveniente también que haya una política de una consulta. No existen más gastos para el país al momento de pedir esta consulta también, incurrir en esto, está ya catalogado para que se apruebe esta consulta y pueda ir con estas elecciones sin inmiscuir en nada. Ojalá, y este es mi criterio, pudiéramos ahorrar en un proceso plebiscitario de tal manera que no tengamos que hacer varios procesos para que la consulta popular pudiera estar dentro de la primera o la segunda vuelta. Sin embargo, hay el temor ciudadano de los colectivos y frentes que están apoyando la consulta de que se pudiera politizar una consulta ciudadana, que pudiera ser mezclada con quizás un plan de gobierno o una propuesta de tal o cual sector. Entonces, primero, desde el punto de vista de la administración, yo soy administrador, pensaba que quisiéramos ahorrarnos recursos, pero también está el tema de la politización de los temas y que alguien pudiera hacerse dueño de la consulta, y es justamente lo que tratamos de evitar. En ese sentido, lo que quisiéramos es separarlo, ¿sí?, a la búsqueda de que tengamos que buscar otras fechas, otros tiempos y quizás esperar hasta 12 meses o más
después de las elecciones generales del próximo año, pues tendremos que hacerlo para que el tema no sea politizado. Porque como bien dices, en este momento tenemos aproximadamente 18 precandidatos, ojalá no fuesen más de la mitad de eso, los candidatos reales que tengamos para la presidencia de la República. Pero ¿por qué nos lanzamos a una consulta ciudadana? Porque nos sentimos defraudados. Más del 80% de la Asamblea Nacional se encuentra inmiscuida en casos de dudas, al menos de dudas, de su gestión y la calidad bajo en el ambiente privado. Cada uno podría decir y hacer lo que más le convenga, sin embargo, en la ejecución quedan debiendo. Es por eso que el pueblo, cansado de esperar que tanto el Ejecutivo como el Legislativo tomen la batuta y hagan reales al pueblo, es que buscamos a través de esta iniciativa ciudadana nosotros mismos hacia la ciudadanía, y que sea la ciudadanía quien diga: estoy sí o no estoy de acuerdo con esta propuesta de consulta popular, y por supuesto voy a votar que sí o que no a las preguntas planteadas, que en este momento son 11 preguntas que buscan crearle soluciones tangibles y reales al pueblo, y que más allá de lo que la respuesta pueda decir, en el sí, lo que encontremos sea la responsabilidad ulterior del titular de la cartera de Estado, por ejemplo, en el caso de las asignaciones de los recursos para los GATS, en la que ipso iure sea destituido por incumplir la norma, porque en este momento lo que hacen los distintos es saltarse por la tranquera las políticas de Estado, las leyes, etcétera, porque no hay ninguna ejecución, ninguna pena, ningún artículo que a ellos los sancione. Y en el peor de los casos, hay un llamamiento por parte de algunos asambleístas que ven mal la gestión de este funcionario para llamarlo a juicio político. Pero en el juicio político existen el reparto de los hospitales, el amarre, el distinto negociación para que esto pase o no pase, y en definitivamente no se logra que esa persona sea destituida. Entonces no se ha conseguido absolutamente nada, y más, he encontrado que en algunos casos, en algunas instituciones, hasta el propio Ejecutivo respalda a la persona que ya se sabe que se encuentra en tela de juicio su trabajo, y hay una duda sobre su gestión pública en la administración de la cosa pública. 11 preguntas que integran este planteamiento de ustedes que sean favorables, que esto se está impulsando. ¿Qué es lo que hace falta para que estas 11 preguntas puedan entrar en una consulta popular, que se empodere la ciudadanía? ¿Le podemos decir a la ciudadanía en qué están basadas estas 11 preguntas que constan en esta consulta y cuáles son estas preguntas? Fabián, y te pido por vayamos revisándolas uno a uno, pero efectivamente son preguntas que hacen falta, que son absolutamente necesarias para la ciudadanía y que definitivamente van a hacer un cambio en este país. Las primeras preguntas tienen que ver con el ámbito de los temas sociales, como en el caso de las penas para los delitos atroces. Después nos vamos a los temas de la ruralidad, nos vamos a los temas de la agricultura, nos vamos al tema de la producción, al tema de la pesca, porque es por allí donde debemos sacar adelante el país. ¿Qué ha sostenido estos 4 meses al Ecuador durante la pandemia? Nada más que el sector productivo, el sector de la agricultura, el que nos alimenta día a día. A ese sector hay que rescatar, a ese sector hay que dar semillas, a ese sector hay que dar impulso. Por ahí van los temas. Después, las otras preguntas tienen que ver con la independencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y lo que representan los otros institutos, tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas, para que no se le siga metiendo la mano al pueblo ecuatoriano, ya que al menos el 20% de nuestros ingresos como trabajadores se van directamente hacia el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y todo lo que tiene que ver con la cosa pública. Entonces, en estos temas es que nos tenemos que concentrar. Estos temas son los que apoya el sector trabajador y que tienen que ver con la productividad del país. Nosotros decimos, si apoyamos al trabajador, dama o caballero, hombre o mujer, dentro de su casa, y eso constituye la familia, el hogar, y eso a su vez constituye una ciudad, una ciudadanía, el pueblo en general, entonces estamos construyendo ciudades y ciudadanos sanos, más fuerte, presión se van acabando, pero también necesitamos ciudadanía empoderada, porque por allí, y desde que yo era niño recuerdo los conceptos de
no nos metamos en la política porque la política es sucia, porque la política es corrupta. En realidad la política es servicio, la política es servir. Y si queremos que la cosa cambie, la gente honesta tiene que inmiscuirse en la política. No puede ser que sigamos dejando que los corruptos, la gente mala, esté haciendo política y nos siga haciendo daño. Ciudadanos, nosotros, usted y yo, empoderémonos de los temas y hagamos los cambios posibles. No esperemos que alguien nos venga a decir cómo hacer las cosas. Estas son preguntas y estas son consultas que tienen que ver al trabajador y al país. Así que la invitación está hecha, revisemos las preguntas uno a uno para irlas analizando. Sí, en este tema es el tema del instituto, y usted hablaba, Instituto de Seguridad Social y los demás, de las aportaciones. En la sociedad, y se está pronunciando que por qué siempre esto del seguro social maneja el Ejecutivo, porque que sea quien dirija, porque va a tener mayor conocimiento en el tema de estas aportaciones. Y lo han dicho y lo han manifestado nuevamente, pero siempre es el Ejecutivo el quien designa a dedo a una persona que administre, que incluso a veces ni siquiera es agremiado. Y ustedes están viendo estos temas de estas preguntas en la una parte. En la otra parte, tuvo que haber una emergencia mundial, tuvo que haber una emergencia sanitaria para mirar los ojos hacia decir, el campo es el que nos ha mantenido, pero recién ahora con una emergencia se puso así la mirada hacia la gente del campo, sabiendo que por todo este tiempo ha sido quienes nos han ayudado a vivir, a quienes vivimos en la ciudad. Personas es recién. Para las personas que hemos trabajado en el campo, que hemos hecho actividad productiva, y en mi caso particular, lo puedo decir desde el colectivo, yo llevo 19 años a punto de cumplir 20 años en el ámbito de buscando la manera de llevarlos lo más cercano posible a la ciudadanía que más lo necesita, a los rincones más alejados de este país. Yo me iba por allá por los sectores del Coca, Lago Agrio, Tena, Puyo, Chuchufindi, Macas, Méndez, etcétera, Zamora, Chinchipe. Le estoy hablando desde hace más de 15 años a llevar que la gente pudiera comunicarse y tener mejor acceso a la producción y a la educación. Y lo mismo en los sectores de la costa y la serranía ecuatoriana, porque realmente puedo decir que hemos recorrido con los temas de la industria de la telecomunicación y las comunicaciones a todo el país, inclusive la región insular. Entonces, efectivamente hay gente que recién se da cuenta que allí está la solución del país, pero para otras personas esto ha sido un tema de nunca acabar y que tienen que volver los ojos al campo para decir allí está la solución de este país, porque ¿sabe qué? Yo sigo creyendo que este país tiene para darle de comer a América Latina, porque el territorio ecuatoriano es tan rico, es tan productivo. Usted vaya, lo que hace falta es tecnología para hacer más productivo al campo, porque resulta ser que en una provincia de la Sierra Ecuatoriana, con una hortaliza, en una hectárea sacan 10 quintales, y en otro país, la misma hectárea, con menos calidad de tierra, con menos cantidad de sol, logran sacar inclusive el doble o el triple de producción de la misma hortaliza. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estas cosas suceden? ¿Por qué no le hemos ayudado? Entonces, claro, resulta ser que esa hectárea, esa tierra, esa parcela productiva no alcanza para darle de comer a ciertas familias, o los precios salen muy elevados, pero resulta que en otro país, en otro sector, sí alcanza más productivo a esa familia. La capacidad de emplear, de contratar a más personas, que el campo sea más productivo y que nos demos cuenta que producir alimentos, que trabajar en el campo también es rentable. Yo le digo por la experiencia de mis padres, entonces sí se puede hacerlo, pero necesitamos capacitación. Se ha equivocado en muchos temas en el pasado, sin embargo ahora la ciudadanía ya no puede esperar más por esos cambios, no puede delegarle esa tarea más a la Asamblea Nacional que tan mal nos ha quedado. Y no digo todos, por supuesto, porque siempre voy a recalcar que entre el 20 y el 30% esta trabajadora ética. Sin embargo, muchos de esos otros nos han quedado debiendo y ya sabemos, pues los tenemos enlistados en los temas de corrupción que tanto se notan hoy, que ya terminan aburriendo y cansando todos los días, pero que sin embargo no podemos dejarlos. Analizar el tema de las preguntas planteadas en esta consulta.
y que empieza con esta. ¿Está usted de acuerdo en los casos de violación agravada por la muerte de la víctima menor de 14 años? Se imponga la pena de 50 años atenuantes ni de beneficios de liberación anticipada de conformidad con las reformas legales que constan en el anexo número 1. ¿Por qué estas preguntas? ¿Y por qué nos inmiscuimos en estos temas? En la provincia del Oro, Loja, Azuay, Sucumbíos, Esmeraldas, Imbabura, nos encontramos con casos de menores de edad que pasaban por la tragedia de la violación. Resulta ser que el criminal era encontrado, apresado, condenado, iba unos años preso, salía, se encontraba con este niño o niña ya en etapa adulta, volvía a perpetrar su crimen, pero en esta vez con saña, con alevosía, con premeditación, y terminaba inclusive matando a la víctima, es decir, volvía a cometer el mismo crimen con la misma víctima e inclusive con otras más. Estas personas simplemente no deberían salir de la cárcel. Ahora bien, la Constitución nos impide buscar la cadena perpetua y además está protegido por otros temas de convenios internacionales, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que más se acerca a la cadena perpetua, pero que no podría ser rechazado por norma constitucional ni tampoco por la Corte Constitucional? Y esto ha sido analizado por un equipo de juristas y técnicamente a nivel ecuatoriano y también latinoamericano. Y hemos además emulado un tema de un delito ya que se ha logrado catalogar en el país vecino del norte como es Colombia, para buscar la mejor manera de hacer que estas personas paguen por su culpa. Entonces, lo que se pretende es, en los delitos atroces en los que haya violación más asesinato de la víctima, en aquellos que tengan menores de 14 años, niños o niñas, entonces esta persona recibirá una pena de 50 años, ¿ok? Más las que ya tenga acumuladas por los delitos precedentes. Por supuesto, esto haría que esa persona no pueda volver a cometer ese crimen y que tampoco nos vayamos al tema de la cadena perpetua, porque entonces la pregunta sería rechazada y no pasaría lo que tanto exige la ciudadanía, que estos criminales paguen por su pena y que no exista la posibilidad de que se portó bien dentro de la cárcel, por lo tanto va a salir. Recién conversaba con alguien de la ciudadanía que me decía, el criminal pagó su pena. Había una persona que se compadecía y le llevaba la alimentación hasta la cárcel. Y a esa persona la asesinó dentro de la cárcel y entonces ahora recibe una pena adicional y va a seguir purgando su pena. Pero hay gente que no merece la compasión, por supuesto, y que alguien diría hasta merece la pena de muerte. Bueno, en este país no se puede hablar de esos temas, pero sin embargo 50 años es algo que lo va a confinar y que no le va a permitir volver a cometer un crimen de esa atrocidad. La segunda pregunta que ustedes plantean es, ¿está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano adopte una política de Estado a favor de los pequeños productores de los sectores agrícola, ganadero, pesquero, agricultor, artesano? Consiste en dotar actividades a través de las entidades financieras de líneas de crédito permanente y suficientes tasas de interés preferencial de conformidad con las reformas legales que constan en el anexo 2. ¿No hay ya estos créditos dentro de lo que consta en la Constitución y todo lo que se ha hecho? ¿Créditos preferenciales para estos sectores no existe? Preferencial y permanente no, y además con baja tasa de interés tampoco, y dedicado exclusivamente a estos sectores productivos, peor, porque no se lo maneja como una política de Estado, simplemente se dice que se va a entregar, se anuncia la cantidad de millones de dólares disponibles y luego se lanza una cantidad de requisitos, como por ejemplo los de Reactívate Ecuador, presentar 2 años previos de declaraciones de impuesto a la renta, utilidad y cuantos otros requisitos más para poder acceder a los préstamos productivos de Reactívate Ecuador. Pero resulta ser que la gente decidió emprender porque en esta época se quedó sin trabajo, porque en esta época se quedó sin su negocio y quiere volver a hacer. El reactivarse no quiere decir algunas veces reactivarse con la misma figura. Quizás creó una nueva figura, quizás tiene una nueva metodología, tiene una nueva forma, un nuevo negocio que quiere emprender, pero esto se lo impide. Entonces, esto está encaminado a solucionar el tema económico de los sectores productivos rurales que más lo necesitan y además que se piense que aunque sea una persona que haga la actividad productiva de pedir el crédito y tener la tierra o lo que fuese,
al final son otras personas, otras familias, de forma indirecta, quienes se benefician en la cadena productiva, tanto en el trabajo como en los otros negocios aledaños y también en la compra y venta de los productos. Es decir, estamos solucionando parte importante de la actividad productiva y de la necesidad financiera de estos sectores. La pregunta 3 dice, ¿está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano adopte a favor del pequeño productor agrícola, ganadero y pesquero artesanal una política de Estado permanente con cargo presupuestario general del Estado? Consiste en darles gratuitamente semillas, plántulas de alto rendimiento y los primeros materiales para el mejoramiento genético bovino y terceros de conformidad con las reformas legales que constan en el anexo 3. ¿Tampoco hay esa entrega? No, y definitivamente no. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, el Ministerio actualmente de Agricultura? Te puede entregar semillas, pero resulta ser que nosotros no necesitamos semillas cualquiera. En el campo se requiere semillas que realmente sean de alta productividad. Como decía antes, la producción por hectárea tiene que mejorar y eso solo se puede conseguir a través de semillas de alta calidad. Por ejemplo, el material genético en el tema de la ganadería. ¿Qué tal si se trae el material genético del mejor de los toros americanos? Solo por dar un ejemplo, o podríamos traerlo de Argentina, si se me ocurre, y resulta ser que ese material genético que sirve para inseminar a las vacas nos va a entregar mejores nuevas vaquitas, mejores nuevos toretes, mejores productos lácteos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se pretende es tener lo mejor de lo mejor, sabiendo que somos un país rico en ubicación geográfica, en tierra, en sol, en agua. ¿Por qué no aprovechar la calidad de todo lo que tenemos con lo mejor que existe en el mundo? Es decir, acercarnos a ver dónde funcionan bien las cosas y traerlo para hacerlo funcionar en este país también. Porque aquí tenemos la base. Lo que nos está haciendo falta es la calidad, la tecnología. ¿El MAGAT no hace bien su trabajo? Si lo hiciera bien, no estaríamos como estamos. Y si alguien se opone a esta pregunta, quizás debamos preguntarnos a qué o a quién defiende. Otra de las preguntas dice, ¿usted está de acuerdo que el Estado ecuatoriano, en base al concepto del comercio justo, estableciera en la Constitución sanciones penalmente las prácticas dolosas de los intermediarios que perjudican a los pequeños productores en los sectores agrícola, ganadero, pesquero, acuicultor y artesanal, de conformidad con las reformas legales de la Constitución al anexo 4? Eso es conocido públicamente, que el intermediario siempre es el que más gana. El productor no recibe lo que debería merecer por la producción de su producto. Y con una ley necesita esto, una ley que se cree esto, o no se puede ver mejor que la ley tenga este tema de que el productor venda directamente. De eso se trata. Y fíjate, compramos una libra de zanahoria en la frutería de la esquina a 40 centavos. El productor, que es quien se saque el aire haciéndolo, trabajando la tierra con sus semillas, con su gente, con su tierra, con su agua, etcétera, lo logra vender a 10 centavos. El comerciante final, el del punto de venta de la frutería, de la verdulería, lo vende en 40 centavos. El último se lleva 10 centavos y el primero se lleva 10 centavos. Es decir, el comerciante final 10 y el productor 10. El intermediario se lleva 20. Algo está mal ahí. ¿En dónde encontramos la falla? Porque en la compra y venta y la intermediación también es parte del comercio y no podemos satanizarlo porque hay gente que lo hace bien, de forma honesta, honrada, ¿ok? Pero ¿cuál es el detalle? Me acerco a una provincia, por ejemplo, Cotopaxi, y me voy al cantón Saquicilí y veo la producción de zanahorias y veo que tienen 60 quintales de zanahoria de la cosecha el día jueves a las 3 de la tarde. ¿Ok? Y están al filo de la carretera esperando que vayan los mayoristas comerciantes a comprarlo para llevarlo a vender a un mercado de una provincia de la costa ecuatoriana. Y el comerciante lo ve que está listo, ¿a cómo? A 18 centavos la libra. No, hoy no le voy a comprar. Al otro día, vea, ya pasó un día, cómpreme la zanahoria a 15 centavos. Y mientras no se la vende a 10 centavos y está a punto de podrirse, no se la compra.
Entonces lo que está haciendo es abusando del poder en su posición de comerciante mayorista para lograr bajar los precios. Eso ya no es comercio justo. Entonces, que tuviera la oportunidad de denunciar este tipo de cosas y que sea el Estado entonces quien meta la mano de forma justa, ética y equitativa para decir esto se compra en tanto y va y se vende. Y si eso no es suficiente, entonces que tenga la oportunidad por medio del Estado de llevar y entregar los productos directamente al consumidor final, en ferias y todo lo que esto pudiera requerir, porque lo que tenemos que es eliminar al intermediario que hace comercio injusto. El tema este de comercio justo es un tema que se está analizando a nivel mundial, pero que es absolutamente necesario. Ya no podemos permitirnos que la gente, por ejemplo, en el caso del productor de queso en alguna de las provincias, resulta que van pasando 3 días y se te va a madurar tu queso, se te va a dañar tu queso, mejor me lo vendes a 80 centavos la libra, porque si no lo pierdes. Y lo mismo con la leche. Ya hemos visto casos en lo que a los productores de leche del Carchi o del Azuayo de Bolívar les toca regalar y en algunos casos hasta verter la leche, botar la leche en las calles, en los potreros, en los ríos, en las quebradas, para que la leche no sobre. ¿Por qué? Porque abusan del abusan del productor lácteo, del productor ganadero, porque si no se ordeña a la vaca, entonces la vaca se enferma, le da mastitis, y en ese momento hemos perdido la gran oportunidad de tener una vaca productiva. Por lo tanto, hay que ordeñar todos los días la vaca, pero si yo no voy y le compro, porque espero que se le dañe para que me la venda a un menor precio, estoy abusando de mi poder. A esas personas hay que castigarlas con este tema de la ley de comercio justo. ¿Se podrá? Ahí más adelante vamos a ir viendo los castigos que hay para quien no cumple, ¿no es cierto? Porque la idea también es que aquel que se salta los temas y dice antes podía, todavía pasa esto de que la gente se haga de la vista gorda, porque no solo está en el hacer, sino también en el dejar pasar, en el dejar hacer. Y ya lo hemos conversado, Fabián, sobre el tema de los funcionarios corruptos, que no solo tienen que ver con que yo metí la mano, sino que lo dejé pasar y no me di ni cuenta. Bueno, cuando no cumplas con tu trabajo y también dejes pasar, serás destituido. ¿Está usted de acuerdo, dice otra pregunta, que se prohíba al banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, así como al ISFA y al ISPOR, o a la institución que lo reemplace en estas atribuciones, incluido el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, invertir de manera directa o indirecta en títulos de valores certificados y notas del Tesoro, papeles, bonos, mutuos o cualquier tipo de documento negociable que en caso de incumplimiento sean sancionados a las máximas autoridades con la cesación y subjure e inmediata de sus cargos de conformidad con las reformas legales que consten en el anexo 5. Ahí es donde hablábamos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Muchas veces hemos escuchado hablar de la caja chica del gobierno, que le llaman al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero la caja chica del gobierno dejó de ser hace rato, porque durante los últimos 15 años ha sido caja grande, camino grande y la chequera abierta para que el gobierno de turno y los funcionarios pertinentes vayan tomando los recursos del Estado. Aún al Estado se le deben miles de millones de dólares de dineros que tomó el Estado, tanto en préstamo para proyectos como certificados, bonos, etcétera, y adicionalmente los dineros que tenía que hacer la aportación el Estado como correspondía según ley. Es decir, esto no lo podemos permitir más. El Estado necesita ser público porque es de los trabajadores y jubilados, pero que sea público no quiere decir que es del gobierno central. No le da la facultad al Estado a través de la designación de alguien como vocal y que luego termina siendo miembro del directorio y presidiendo el directorio, quien tome las decisiones para usar los fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Lo que se pretende es impedir que el Estado le siga metiendo las manos al IES. ¿Por qué? Porque no paga. Porque si fuese buen negocio, entonces las cosas cambiarían. Y uno dice, esto parece una solución más de forma que de fondo. Pero fíjate, Fabián, lo bueno que traería la aprobación del sí en esta pregunta. Imaginémonos que todos los fondos que antes se iba a la parte
pública a tapar los huecos del Estado ecuatoriano a través de las necesidades que podría tener el gobierno o el Ministerio de Finanzas, ahora se vaya a la asignación de recursos para invertirlos en el sector privado, en cualquiera de las cosas que pudiera hacer proyectos productivos, inclusive los temas de proyectos hipotecarios, quirografarios, etcétera, y de temas productivos de negocio. En cualquiera de estos casos estamos hablando de que gran parte de los recursos nuestros, el 20% de nuestros ingresos, se va al IES. Ahora va a tener un direccionamiento directamente hacia el tema de la parte productiva privada. Por lo tanto, tiene un doble efecto. Primero, no invertir en el Estado que no nos paga, y segundo, que ese dinero automáticamente va a ir al sector privado para hacer productivo a todo el país y ayudar a toda la ciudadanía en proyectos que realmente valgan la pena, como ya lo dije antes, en el tema de vivienda, en el tema de negocios, etcétera. Estamos dialogando con Franco Fernández, representante del colectivo, y si te pasa a ti el tema de la propuesta de la consulta popular que se tiene previsto. La pregunta número 6 dice: ¿está usted de acuerdo que tanto el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como el BIES informen y comuniquen mensualmente a través de su página web e individualmente a todos los afiliados el detalle del gasto institucional y del objeto, plazo, monto y rendimiento de todos y cada una de sus inversiones que realicen, y que en caso de incumplimiento sean sancionados las máximas autoridades con la cesación del ipso jurídico inmediato de sus cargos de conformidad con las reformas legales que constan en el anexo 6? El ipso jurídico es por virtud de derecho o por el derecho mismo, para explicar a la ciudadanía. Y de forma inmediata. Es por virtud del derecho y de forma inmediata, es decir, automáticamente incumple y queda cesado en sus funciones y tiene que asumir la segunda persona que esté al mando o nombrarse la persona como corresponda de acuerdo a la ley en cada uno de los niveles de gobierno. Ahora bien, ¿qué pasa con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Todos desconocemos qué sucede detrás y qué se hace con el dinero. No sabemos dónde están los recursos individuales y generales. ¿Por qué no tener la oportunidad de saber? El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, voy a poner números pequeños para graficarlo, este mes recibió $1,000. En la parte administrativa se gastaron $200. En la parte de inversiones se han utilizado $600 y en la parte de pensiones se han gastado $200. Ok, entonces lo tenemos claro. Y aparte, a usted, Fabián, le tocó asumir 25 centavos para el fondo de pensiones, 10 centavos para los temas de salud y 50 centavos para mantener al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Uno regresa a ver y dice, bueno, pero gran parte de mi dinero se está yendo para mantener un instituto que quizás necesita ser más eficiente. Entonces, primero quiero saber dónde está mi aportación, cómo se usa y cómo está funcionando en general el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para hacerlo transparente. A usted, Fabián, y a cualquiera de los aportantes y afiliados, les llegará un estado de cuenta digital a su correo electrónico indicando cómo está su estado de cuenta respecto de sus aportaciones históricas y actualizado y sus inversiones, y adicionalmente cuánto de su dinero ha sido ocupado en el total de gastos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esto es importantísimo para transparentar la gestión y que no tengamos los casos de corrupción como lo que hemos visto hasta ahora. ¿Por qué las grandes corporaciones privadas en el mundo funcionan tan bien y las públicas en el mundo que lo hacen correctamente funcionan tan bien? No solo porque se adapten a normas ISO, que suena bonito, sino que además dentro de los principales valores tienen la transparencia, mostrar claramente en dónde están sus números y cómo los ejecutan. De esa manera, la ciudadanía de forma más ágil podría averiguar y saber en qué se están usando y cómo se están usando, y además pedirle cuentas al administrador. La pregunta número 7 dice: ¿está usted de acuerdo que el BIES contrate de manera obligatoria y permanente una consultora de prestigio nacional o internacional para que califique el riesgo, la rentabilidad y liquidez de las inversiones financieras que se realicen por parte de dicha institución, y en el caso de que no la contraten, sean sancionadas las mismas autoridades de la institución con la cesación ipso jurídico e inmediata de su cargo, de conformidad con las reformas legales que constan en el anexo 7? Fabián,
No es mi intención politizar el tema, pero a algún funcionario de primer nivel en el gobierno anterior se le ocurrió ocupar los dineros del IES y decir que para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sería un buen negocio invertir en una hidroeléctrica que se tenía que ejecutar allá por el 2012. Hace 8 años que no se ha dado y por lo tanto lleva 8 años ese dinero de los ecuatorianos, de los trabajadores y jubilados, invertido en un proyecto productivo que no genera nada, que no da nada y que además tampoco le ha dado soluciones al país porque está inmiscuido en un montón de temas de corrupción. Eso no puede ni debe pasar. ¿Cómo debería hacerse las inversiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? De forma técnica, calificando, buscando a una empresa que esté calificada para esto, para que pueda decirle a los administradores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social: señores, aquí hay oportunidades de negocio, las calificaciones de riesgo son tales, ¿dónde queremos y podemos invertir en tal negocio? De tal manera que de una forma técnica se pueda administrar y dirigir al instituto, que es de todos los ecuatorianos y no del gobierno central. Esta es la forma correcta de hacerlo y no simplemente por la decisión de una persona que obedece al gobierno central o al presidente de turno. La pregunta número 8 dice: ¿usted está de acuerdo que como forma de protección al ambiente sea el requisito indispensable la utilización de las mejores tecnologías y técnicas disponibles para autorizar y desarrollar los nuevos proyectos hidrocarburíficos y mineros de conformidad con la reforma legal que constan en el anexo 8? No hay una explotación de los recursos naturales, una explotación responsable al momento en el país. Y eso es justamente lo que intenta demostrar la pregunta, Fabián, porque se nombra al ambiente primero y luego a la explotación. Es decir, en lo primero que tenemos que pensar es en la naturaleza, en el cuidado del ambiente, en el cuidado del medio ambiente, en el cuidado de las fuentes de agua, en el cuidado de las áreas verdes. ¿Por qué? Porque si primero pensamos en la explotación y luego en lo que nos queda pensamos en el ambiente, estamos haciendo las cosas de manera al revés, al contrario de lo que se quiere, de lo que se desea y de lo que se necesita. Por lo tanto, como forma de protección al medio ambiente, al ambiente en general, lo que estamos diciendo es: ¿quieres hacer la actividad productiva? Demuéstrame que existe la tecnología y la metodología correcta para hacerlo y bienvenido sea. Mientras primero se haya cuidado el ambiente, todo lo demás puede suceder. Pero si yo pienso, como dicen, ¿cuáles son los daños ambientales para incurrir en tal o cual proyecto? Sí, ya estamos pensando en cuál va a ser el residuo, cuál va a ser el problema, en vez de cómo vamos a cuidar. Primero pensemos, yo quiero preservar esto. Ahora estamos trabajando en un proyecto de siembra de agua y de cuidado de las fuentes de agua, por ejemplo, en algunas provincias. ¿Ok? Yo quiero que esto funcione, que exista agua y que sea a perpetuidad, que se cuide las fuentes de agua. Y además, se nos ocurre que podría existir un proyecto de explotación de recursos naturales en ese sector. Ok, lo primero que hay que pensar es: ¿está cuidado el ambiente? Sí. ¿Se puede usar tecnología y todo lo que esté en boga y que sea necesario y lo de más alta tecnología disponible en el país? ¿Se puede? Sí. Ok, adelante con el proyecto. Porque sin eso, entonces nos estamos condenando a una cadena perpetua o diciendo la vida tiene un tiempo límite. Porque las fuentes de agua, si no las cuidamos ahora, nos vamos a quedar sin vida en el futuro. De nada nos servirá tener una cadena de oro en la mano o en el pecho y saber que no tenemos agua para beber. Por lo tanto, lo primero es cuidar al ambiente y después todos los proyectos de explotación de recursos naturales serán posibles. La pregunta número 9 dice: ¿está usted de acuerdo que el Banco Central del Ecuador transfiera a los gobiernos autónomos descentralizados sus asignaciones constitucionales y legales y que lo haga obligatoriamente dentro del mes correspondiente a la recaudación y de manera automática, y que en caso de incumplimiento los mismos responsables queden y sujuren inmediatamente cesado del ejercicio de sus funciones de conformidad con las reformas que constan en el anexo 9? ¿Esto iría para el presidente de la República y para el ministro de Finanzas? Directamente para el ministro de Finanzas, porque ¿cómo puede ser que más de 800 juntas parroquiales, más de 800 parroquias en el país, más de 200 cantones o gobiernos autónomos centralizados a nivel cantonal de ciudades en el país necesiten recibir sus recursos
y ya algunos tienen 3 años, 4 años, 2 años, el año pasado y este propio año, 2020, esperando que el Ministerio de Finanzas asigne sus recursos y que a discreción, porque dice el señor ministro que no le alcanza el dinero para distribuirlo y por lo tanto para asignarlo a los gobiernos autónomos descentralizados a niveles de juntas parroquiales y alcaldías, no se asignan los recursos. Lo mismo pasa con las prefecturas. Entonces no se asignan los recursos. Lo correcto sería que se transfieran automáticamente los recursos sin esperar a ver cómo licúo y cómo pago o tapo los otros huecos que pudiera tener el Estado por errores de administración o corrupción, y que por lo tanto la ciudadanía en la parte más básica tenga necesidades, en los casos de agua potable, en los casos de alcantarillado y todos los temas que son de administración municipal y cantonal. Por lo tanto, es importante que los gobiernos autónomos descentralizados reciban inmediatamente sus recursos. No pueden andar pidiéndole favor, padeciendo detrás del ministro de turno, esperando que sus recursos sean asignados, porque les corresponde por ley y además porque de ahí nacen los recursos. Es decir, el municipio, a través de todo lo que pueda generar, genera recursos porque los cobra, los transfiere al al gobierno central y luego el gobierno central dice, ya lo recibí, espérate un ratito, ya te lo devuelvo. Tanto así, tanto se demora la gestión, 1 año, 2 años, 3 años, 1 mes, 2 meses, 3 meses, no. Yo recibo e inmediatamente tengo que pasar este dinero a la ciudadanía a través de los gobiernos autónomos descentralizados. Y si no cumple, el ministro tendrá que irse a su casa. Y esto, al retrasar estas transferencias de recursos, no le hacen daño a la administración, le hacen daño a la ciudadanía, le hacen daño a quienes más necesitan. Y ustedes hablaban del tema, de quienes necesitan agua, de quienes necesitan alcantarillado, de quienes... Y son los aportes de la ciudadanía los que están regresando para hacerse obra. Sin embargo, disponen de esos recursos como si fueran de ellos, porque al momento de realizar una transferencia lo celebran tan grande y poniendo comunicados y poniendo información por todas las plataformas digitales y con medios de comunicación como si fuera un logro, como si le hubiesen hecho un favor al transferir los recursos a estas organizaciones. El ministro X transfirió tal cantidad de dinero, donó tal cantidad de medicamentos, donó tal cantidad de cosas. Pregunto yo, y en serio se los pregunto, ¿lo hizo de su dinero? ¿Lo hizo de su peculio? ¿Lo hizo de su bolsillo acaso? No, son los recursos del Estado ecuatoriano, los recursos de toda la ciudadanía que de nosotros sale para mantener al Estado. Por lo tanto, se debe saber que yo le estoy dando la potestad, así funciona la democracia, así funciona un país, que yo aporto para que el país funcione y para que tengamos los servicios básicos. Pero no puede ser que yo aporto y luego no le devuelven a mi municipio, a quien yo elegí de manera democrática, para que me asignen los recursos y yo tenga los servicios básicos, como alcantarillado, agua potable, pavimentación, bordillos, veredas, parques, jardines, etcétera, educación en los casos que corresponda y todo lo que sea así. Ya en los otros niveles de gobierno están los temas de educación pública, están los temas de salud, etcétera, inclusive de seguridad. Pero todo lo demás que está en el ámbito de los municipios tiene que ser administrado con los recursos que produce el municipio, pero que van al Estado y que luego son devueltos. El detalle está en que no se devuelven. Entonces, para evitar que no se devuelvan, es que se necesita de forma importante que el ministro asuma su responsabilidad. En caso de no cumplir, señor, para la casa, porque usted fue contratado para ayudarnos a administrar los recursos y no para guardárselos o para tapar huecos que en otra área del Estado se pudieron haber suscitado. Esto va también para las instituciones públicas y todos los gobiernos autónomos. El dinero es de los ciudadanos, el dinero no es de la administración. Mirábamos publicaciones que decían, esto se está haciendo con el dinero de la institución. Qué equivocados están. La pregunta número 10 dice, ¿está usted de acuerdo que los gobiernos autónomos descentralizados, las empresas públicas, las universidades, escuelas politécnicas públicas, retengan la totalidad del impuesto al valor agregado, el IVA, que les corresponde, generado de la adquisición local e importación de sus bienes y servicios grabados?
que sin que procedan a transferir dicha retención al servicio de rentas internas, bastando únicamente la respectiva declaración para los efectos tributarios correspondientes de conformidad con las reformas legales que constan en el anexo 10. Es un problema en los gobiernos autónomos y todas las instituciones decir que el gobierno no les devuelve este recurso del IVA. Hay hasta recursos de amparo. La gente anda buscando detrás, decir, yo generé estos impuestos, yo he pagado tal y cual cosa, y como la ley me ampara, me deberían devolver, pero yo cobré $10,000 en impuestos o tengo que pagar $10,000 en impuestos. El Servicio de Rentas Internas anda buscándome a mí sí para cobrarme. Yo tomo el dinero y digo quiero cumplir con la ley, le pago los $10,000 y digo, por cierto, no se olvide que la ley dice que tiene que devolverme esos 10,000. Entonces el SRI dice, sí, pero ya le transferimos al Estado Central y ahora debemos esperar a que ellos le devuelvan. Y esa espera desespera. Entonces lo que se pretende con esta modificación en la ley que tenga efecto inmediato es que yo no tenga que traspasarle el dinero para que luego me lo devuelvan, sino que simplemente esto es de administración, sí, perfecto, se hizo el asiento contable, se registró la declaración en el Servicio de Rentas Internas y el Estado a través del Ministerio de Finanzas dirá, ese dinero ya lo tiene la universidad, el instituto o el distinto nivel de gobierno, de tal manera que no se tenga que padecer. Ya digo yo, estos temas eliminarán un montón de problemas de corrupción, porque el que dinero pase por distintas manos y que tengamos que deberle el favor a tal o cual persona es lo que hace que estos temas sucedan. Entonces, si nos eliminamos estos temas de corrupción, de voy a pensarlo, voy a verlo, o dame una manito, ayúdame, o lo mismo que pasa con los recursos, yo te transfiero $50,000 para tu institución pública desde el ministerio y me gasto 25,000 en publicitar que te transferí 50,000. Y además, los 50,000 no son ni siquiera el 10% de los 600,000 o 500,000 que te tenía que transferir. Es decir, no te doy todo lo que mereces y lo que necesitas y lo que hace falta, y aparte me gasto dinero en publicitar lo poco que te doy. Es decir, estamos haciendo todo al revés. Así que pretendemos eliminar un montón de problemas de corrupción a través de que la propia institución se quede con los recursos y que con los asientos contables y los temas pertinentes a las declaraciones del Servicio de Rentas Internas quede aclarado y subsanado. La última pregunta, y para ir finalizando esta intervención con Franco Fernández, representante del colectivo, y si te pasa a ti, dice usted está de acuerdo que el presupuesto general del Estado y sus modificaciones se aprueben íntegramente financiado en base a que los ingresos y egresos permanentes y no permanentes sean fundamentados, legales, factibles y previsibles de conformidad con las reformas legales que constan en el anexo número 11. Sucede a menudo y todos los años nos pasa que llega la proforma presupuestaria en el mes de septiembre para el año siguiente y resulta ser que dicen para el próximo año necesitamos 35,000 millones de dólares. Ok. ¿Cuánto hay de recaudación por temas de impuestos? 15,000 millones de dólares. Ok. ¿Cómo se van a conseguir los otros 20,000 millones de dólares? Tenemos 18,000 en deuda. Ok. ¿Cuánto de esa deuda es garantizada y segura? 15,000. Hay 3,000 que todavía no se han justificado. Ok. Y entonces quedan 2,000 de déficit fiscal. Así no es como se maneja un presupuesto. Así no es como se tiene que hacer. Los ingresos tienen que ser justificados. Por ejemplo, vamos a poner el caso del petróleo. Y lo mismo pasaría con cualquier otro tema del Estado. Resulta ser que el petróleo se calcula internacionalmente con el castigo que el crudo ecuatoriano tiene, de aproximadamente 5 o 6 dólares, por el tipo de crudo que generamos, sería 45 dólares aproximadamente. Ok. ¿Cuántos barriles pretendemos producir? 500,000 barriles. Ok. Con esos 500,000 barriles, ¿cuánto eso significa de aporte para el Estado? Tanto. Ok, perfecto. Oye, pero eso no me ayuda a tapar el hueco. Entonces el ministro ágilmente hace un cálculo en su mente y dice, no le pongas a 45, ponle a 75 y verás cómo nos dan las cifras. Y mandan el presupuesto con el precio de 75, está viendo que ese precio no va a ser el pagado y no va a ser el internacionalmente aceptado, por lo tanto nos condenamos automáticamente a vivir en un país de crisis. Es decir, como cualquier padre o madre de familia tiene que saber,
uno tiene que estirar los pies hasta donde le alcanzan las sábanas, porque si no se va a morir de frío simplemente. Entonces, lo correcto será que mediante los estudios correspondientes y con expertos y con empresas internacionales se sepa a manera cierta cuál es el precio que se tiene que poner, por ejemplo, para el cálculo del presupuesto general del Estado del precio del petróleo. Y así sucesivamente para todos los otros temas. De esa manera sabremos que existen los fondos para financiar ese presupuesto. Te pongo otro ejemplo, Fabián. Pensemos en un préstamo internacional. Yo aseguro que voy a recibir de un organismo bilateral 2.000 millones de dólares en préstamo, ¿ok? Y que lo voy a pagar a 10 años plazo y al 4% de tasa de interés. Se me ocurre, simplemente por poner un ejemplo. ¿Ok? Yo aseguro que esos 2.000 voy a financiar el presupuesto general del Estado, pero resulta ser que no he hablado con el organismo bilateral, todavía no tengo compromiso de préstamo y ni siquiera sé si me va a poner o no condiciones para hacerme el desembolso. Cuando le voy a pedir, me dice, sí, yo te puedo prestar, pero te puedo prestar 400 millones y no 2.000, y te puedo prestar a 3 años y no a 10, y te puedo prestar al 9% y no al 4%, y te necesito que subas el gas licuado de petróleo de consumo de la ciudadanía en general. Bajo esas condiciones, ¿qué locura se nos podría ocurrir para meternos? Simplemente así no pueden funcionar. Entonces yo tengo que presentar una carta de intención del organismo internacional diciendo, estoy dispuesto a prestarte a partir de enero 2.000 millones de dólares con estas condiciones o sin condiciones, bajo estos requisitos o sin estos requisitos, a 10 años plazo, a 4% de interés, etcétera, etcétera. Y con además de gracia, o 6 meses de gracia, o lo que fuese. Pero tengo que presentar eso para justificar el financiamiento del presupuesto general del Estado. Si no, como dije antes, nos estamos condenando a un país que viva siempre en estado de crisis, siempre en estado de deuda. La última ley aprobada por la Asamblea Nacional dice que deberíamos salir del endeudamiento tan grande que tiene este país y llegar a un máximo del 40% sobre el PIB en el año 2032. Faltan 12 años para llegar a eso. Pero si no nos ajustamos las correas ahora, eso no va a suceder. Es decir, ahora es cuando tenemos que ponernos en cintura y saber que tenemos que administrar la cosa pública con eficiencia y sobre todo con ética en el manejo de los temas públicos. ¿No se pudo presentar a la Asamblea estas propuestas? Lamentablemente, y te digo en serio, yo creo mucho en las instituciones públicas, todavía soy creyente al respecto, y pienso que ojalá buena gente nos acompañe, buena gente esté ejecutando las labores de asamblea en el próximo periodo. Esta nos ha quedado debiendo muchísimo. Ahora, pues, cada uno anda ocupado en defender sus temas de corrupción, sus temas de carnet de discapacidad, que uno dice, si tuviera eso, pues entonces, ¿por qué está como está o está donde está, etcétera, etcétera? Y gente que sí lo necesita no lo tiene. Entonces, se los ve realmente preocupados por otros temas y no porque a lo que la ciudadanía realmente lo necesita. ¿Por qué la iniciativa ciudadana? Solo para terminar, Fabián, ¿por qué la iniciativa ciudadana? Porque nos cansamos de esperar y porque no podemos esperar más. Esto será dictamen más allá del gobierno que venga, más allá de la tendencia política que pudiera tener cada uno de los colectivos frente a que estamos al frente de apoyar esta consulta popular. Más allá de eso, será un tema que tenga que ser ejecutado por ley y que sea dictado por el pueblo ecuatoriano en consulta popular y que únicamente podrá ser revisto mediante otra consulta popular. No podrá venir la Asamblea y no podrá venir un decreto presidencial a decir modifíquese esta ley si no es por otra consulta popular dándole vuelta a lo que ya el pueblo decidió. Es decir, esto es la posibilidad del mandante ser mandante directo en las urnas y decir yo estoy de acuerdo con esto, cámbiese tal cosa. Se ha visto en el tema económico que ha estado planteado esta consulta, pero la primera pregunta que hablaba sobre el tema de asesinatos y condenas. ¿No está de pronto esta consulta inmiscuida como una pregunta para poder aprobar los temas económicos? Al principio pensábamos en cuál iba a ser la pregunta ganadora y teníamos algunas preguntas para analizarla. Esta era una pregunta que inclusive estaba un poquito más adelante en cuanto a las preguntas. Sin embargo, existe una necesidad latente. Nos duele, en carne propia soy padre de 3 niños, mi hija de 15, mi hijo de 12 y mi último hijo de 10 años.
y duele en el corazón ver cómo estos temas de delitos atroces pasan como si nada y resulta ser que esos delincuentes, criminales que deberían estar pagando una pena, digo yo, de cadena perpetua, pero este país tiene un tema de protección de la vida y de principios, con el cual, por cierto, estoy de acuerdo. Sin embargo, no se puede condenar a cadena perpetua a un criminal. La idea es que tenga la mayor cantidad de años. Si esa es la única pregunta que nos parece ganadora, creo que en el tema de la agricultura, la ganadería, los temas productivos, etcétera, vamos a arrasar por completo con el sí. Si me dices si hay alguna otra pregunta que tenga que ver con los temas ganadores, el uso eficiente de los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social debería tener un rotundo sí, y así sucesivamente. El tema de los gobiernos autónomos descentralizados podríamos ponerlo como pregunta 1, si fuese ese el deseo, y te aseguro que tenemos un rotundo sí, porque es una necesidad latente. Los alcaldes seguramente se unirán a hacer campaña por decir voten sí en esta pregunta porque es una necesidad absoluta. Y tendremos más de 800 personas saliendo a hacer caminatas por sus parroquias como presidentes de las juntas parroquiales diciendo hay que votar sí a esta pregunta respecto de la asignación de los recursos para los gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, cualquiera de esa podría ser la pregunta titular. Son 11 jugadores en la cancha y juntos salen a ganar el partido. Queremos agradecer a Franco Fernando Sánchez, representante del colectivo Y Si Te Pasa A Ti, la propuesta de consulta popular ciudadana que se está ya planteando para estas próximas elecciones. Muchas gracias, Franco. Un gusto, un abrazo a la ciudadanía en general y a todas las provincias y sectores en donde nos escuchan. Y recuerden que siempre el colectivo Y Si Te Pasa A Ti, en tema de trabajadores a nivel nacional, estamos para servir y para ayudar. Estamos prestos a cualquier consulta y sobre todo para apoyar en los temas que te requieran. Un abrazo y una buena tarde. Gracias por el espacio. A usted también, de igual manera, y a la ciudadanía informada a las 5:30